Hoy nos toca disfrutar las fiestas desde casa. Fiestas del Pitic 2020, edición virtual. 320 años de Hermosillo. No te pierdas el programa especial que el Ayuntamiento de Hermosillo tiene para ti y tu familia. El Instituto Municipal de Cultura y Arte te da la bienvenida. Celebremos a Hermosillo en casa. ¡Comenzamos! Desde la ciudad de Hermosillo, Sonora, en vivo, El Mentidero Live. Con ustedes, Pablo Galindo. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¿Salir o no salir? Esa es la cuestión. ¿Qué es más indispensable para el espíritu? ¿Salir a hacer largas filas y arriesgarse a sufrir los dardos de la insultante fortuna? ¿O hacerles frente y acabar con las calamidades quedándose en casa? Y pensar que quedándonos en casa ponemos fin al pesar del corazón y a los 1000 naturales conflictos. Ahí está el obstáculo, pues es forzoso que nos detenga el considerar el sueño de volver a lo normal cuando nos hayamos liberado del torbellino de la pandemia. Perdón, seguramente es Shakespeare que se revuelca en su tumba al oír esta versión del famoso monólogo de Hamlet, escrito en 1603. ¿Quién no conoce la famosa frase, ser o no ser? Esto no es teatro, ¿eh? Esto es una versión libre de una mala lectura de Shakespeare en tiempos desesperados. Para ver teatro, ya quedamos que cuando todo esto pase nos vamos a ver aquí. Mientras, lo que podemos hacer es hablar de teatro. Para eso, platicaremos hoy con un joven y talentoso escenógrafo, Emilio Martínez Zurita, de la Ciudad de México, que nos va a contar qué es un escenógrafo, cómo se hace una escenografía, cómo se diseña, y además, hoy repite nuestro queridísimo José Ramón Enríquez con Pablo Herrero para platicarnos de su obra ¡Uy! El Apocalipsis y yo con estos pelos. Y no me van a creer, pero Robertito sigue en la fila del changarro, así que vamos a tener su reporte. Y el Chapo de la Troca no se da abasto con tanto recado para el pueblo. Hoy, por primera vez, además, nos vamos a tomar un cafecito con las Enríquez. Ya sé, ya me callo. Le surge el tercer capítulo de la serie de Sergio Galindo, El Mentidero de Chico Talegas. Pues ya está, vamos a verlo. Tercera llamada, principiamos. Y arriba los padrinos Hermosillo. Y señor, ¡salud! Adiós. ¿Los padrinos, Sapo? Sí, señor, así como lo oyes. Hay que ser justos y agradecidos con ellos, ¿que no? Salud por ellos. No mal sapo, oye. ¿Y qué padrinos son esos, sapo? ¿Cómo que qué padrino? ¿Qué no sabes tú? Que se festeja en el mes de mayo.
Pues un montón de cosas, sapo. Mira, las madres, los maestros, hombre, una batalla. Diles tú, cuate, ¿qué te platicó aquí el más testigo verídico aquí presente de la ciudad y mejor conocido como Cerro La Campana? De la Fundación de Hermosillo hablas tú, sapo. ¿Qué más, pues? ¿Y eso qué, pues? ¿Qué tiene que ver con los padrinos eso? Diles, cuate, diles. Yo en tanto no tome café, no articulo el habla. ¿Cuándo te ha faltado café a ti, cuate? A ver, sírvele aquí, sapo Morales, al hablador mira. Para que articule. ¿Y de qué padrinos hablas, sapo? Adiós. Pues de los que bautizaron como el nombre de la Santísima Trinidad del Pitiquín al primer mocillo que existió. ¿Verdad, cuate? Ahí va el short. ¿Pero cómo se llamaban, sapo? Dile, cuate. Adiós. Tú eres el que brinda por ellos, tú eres el que debe saberlo, sapo. Seguro que sí sé, pinche. A ver, pues. Fueron dos padrecitos visitadores muy requete buena gente. Y además bautizar el lugar, bautizaron a cuanto pima se les atravesó el nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad, cuate? Hey. Aquí el sapo habla de los padrecitos, pues, Adamo Gil y Juan de San Martín. Pues seguro que sí, pues, ¿quién más, pues? ¡Qué ole! Bueno, cuate, según dijiste, los Pimas de la Trinidad fueron caminando para allá, para el Cerrito de la Cruz, allá en Viajeris, ¿no? Sí, señor. Al presidio llamado San Pedro de la Conquista del Pitic. ¡Jodido! Como lo oyen, pinches. ¿Y qué pasó con la Trinidad, pues? Pasó a ser pueblo viejo. Iglesia vieja, y ahí se fue quedando. ¿Quiere decir entonces que el centro de todo fue un presidio, cuate? No precisamente. ¿Cuándo dices que para allá fueron, pues? Bueno, no, espérame tantito, verás, espérame tú, sapo, también, espérame. Yo oigo que es que el pitic para allá, que el pitic para acá, que la colonia del pitic, que la fiesta del pitic. Y pregunto yo, ¿qué quiere decir pitic, pues? Adiós. ¿Qué es, sapo? No, nada. Dile, cuate, dile. Quedamos en que la Santísima Trinidad del Pitiquín está, como quien dice, al pie de la cementera, ¿no? Es como quien dice en el vaso de la presa Belardo L. Rodríguez, pues, ¿no? ¿Y? Pues que ahí se juntaban los ríos Sonora y San Miguel, pues. ¿Y? Pues eso, pues. ¿Qué tú? Eso, pues, donde se juntan dos ríos. Eso quiere decir Pitic, pues. Adiós. Como lo oyen, pinche. Pues seguro, hombre. Parece que ya sabías tú, sapo. Lo sospechaba más o menos que no crees. Adiós. Si tú vas ahí, Tú. te vas a encontrar con el paraíso, la misma emoción sonora. Ay, muy bien. ¡Dale, pues, chapo! ¡Ya estamos al aire, chapo! Pues. Buenas tardes. Aquí el Chapo de la Troca. El mismo Chapo de la Troca, para que la gente me conozca. Diciéndote las cosas como son, para que no haya confusión, pues, ¿no? Un recado muy requete urgente. Ya que los directamente interesados no me van a oír, porque quién sabe dónde y cómo andarán. Pero si alguien lo ve por ahí, que les pase el recado, está bueno. Y es para el Huico y el Toronjo. Ambos dos salieron desde antier con rumbo desconocido. Anda, vete, no se ha sabido nada de ellos. Ese mismo día en la mañana fueron a cobrar el cheque de la semana allá para el rancho y escucharon decir que se iban a tomar unas elodias para después comunicarse con sus respectivos consortes. Mismas que están muy preocupadas, están muy desesperadas porque no han aparecido, ¿no?
Dicen ellas que no es la primera vez que agarran monte, pero que nunca se habían tardado tanto. Tanto la Vicky del Huico como la Ceci del Toronjo, con todo y chamaco. Porque tienen 5 cada una. Muy buenos para la puntería los doy, muy presumidos, ¿no? Ya están hartas de andar preguntando aquí y allá sin que nadie les dé razón de ellos. Aunque dice la Ceci del Toronjo que el Toronjo le había dicho que se quería venir por Hermosillo para las fiestas del Pitic, para invitar a la Vicky y al Huico. Pero pues ella piensa que a lo mejor se vino para Hermosillo y se olvidaron de ellas. Así que si los llegan a ver al Huico y el Toronjo acá por Hermosillo, díganles que se canceló la fiesta del Pitic por el mentado virus coronado ese que se soltó, pues no. Entonces que van a venir dioquis. Mejor que se retachen para allá, para el pueblo, porque los niños no tienen qué comer y ellas están muy desesperadas, pobrecitas, que en paz descanse. Así que, Ceci y Vicky, yo les quiero decir que no se preocupen, mira, van a venir con la cola entre las patas y con la carga de la cruda, como el pípila, y los meten ahí, mira, en la pila del agua, para que pasen toda la cuarentena. ¿Está bueno? Así que el Chapo te avisa y te dice las cosas como son, para que no haya confusión, pues. Pues. Te voy a dejar el micrófono aquí como. Pues. Ya estamos con nuestro queridísimo amigo, escenógrafo, talentosísimo, Emilio Martínez Zurita. Es un privilegio tenerte con nosotros. Estuviste aquí, me parece que fue el 2016, donde estuviste con nosotros para estrenar No Ser Sino Parecer, ayudándonos con la escenografía y la iluminación. Lo pasamos muy bien. Sí. No te hemos podido tener de regreso, pero espero que tendrán. Pronto... Espero que sí. Por lo pronto te tenemos ahora para platicar con las ventajas que nos da la tecnología. Claro que sí. Claro que sí. Espero poder estar presencialmente pronto. Estoy muy bien. Extrañándolos. Emilio, acabamos de ver una breve semblanza tuya. Estábamos todos pues muy admirados del trabajo que estás haciendo y que has venido haciendo. Y yo quería que tuviéramos esta conversación para platicar con nuestro público de nuestra muestra nacional de Península a Península, que le gusta el teatro, que va al teatro, pero que muchas veces no conoce, digamos, todo lo que rodea a la creación teatral, y pues hablar de escenografía y de iluminación pues es fundamental, y qué mejor que lo hagas tú, que eres un especialista en el tema, y que nos empieces a contar así, digamos, ¿por dónde empieza? O sea, ¿por dónde empieza un escenógrafo? ¿Qué es un escenógrafo, para empezar? ¿No? ¿Qué? Dices el nombre, se oye muy extraño, sí. Pero dices, muy interesante. ¿Qué es un escenógrafo? Bueno, el escenógrafo es el profesional dentro del quehacer teatral, dentro de la puesta en escena, que concibe junto con el director de escena el espacio en el que se realiza la acción de la puesta en escena, ¿no? Entonces, los materiales con los que trabaja el escenógrafo son principalmente espacio, luz y tiempo, ¿no? Okay. Y mi proceso empieza de maneras muy distintas dependiendo con quién estoy trabajando. La parte principal es empezar con un texto, ¿no? Y yo lo que le digo a mis alumnos y pues a muchos de mis colaboradores es que el texto podría ser lo que sea. Puede ser un texto dramático, puede ser una coreografía, puede ser una composición musical, y ese es el punto de partida, ¿no? Y a partir de ahí, dependiendo nuevamente de cada proyecto, pero a partir de ahí se genera un proceso de poder visualizar este espacio, previsualizar este espacio, y
la manera en la que cada escenógrafo se comunique depende de la trayectoria de cada uno y de la manera en la que mejor se pueda comunicar ese escenógrafo, ¿no? En mi caso, yo empiezo con investigación visual de la obra de teatro o del proyecto que esté trabajando. De ahí me paso a bocetos, ya sea digitales o con lápiz y papel. ¿Trabajas Y de todavía ahí, con lápiz y papel? O sea, ¿todavía boceteas y haces cosas ahí, ideas y tal? sí, definitivamente, especialmente para ideas rápidas. Yo, te voy a ser sincero, yo no soy así el mejor dibujante del planeta. O sea, yo tengo compañeros que son muy buenos, así agarran su iPad y empiezan a bocetear muy rápidamente. Yo me comunico mejor a través de Photoshop, por ejemplo, ¿no? Pero cuando estoy así en la primera junta en el Vips, ¿no? O en el cafecito ahí, ¿no? Y empezando a imaginar cómo puede ser el espacio, sí, siempre me veo la necesidad de agarrar el lápiz y más o menos enseñar. Oye, pero entonces tú, el director supongo te llama, te busca el director o el productor, te dicen, oye, queremos trabajar contigo, te dan un texto, tú lo lees, y luego llegas a una primera reunión y ¿qué pasa? En esa primera reunión, depende, hay veces que el director ya tiene clarísimo lo que quiere, ¿no? ¿Y cómo haces ahí? ¿Cómo le dices, oye, yo también quiero hacer mi chamba? Bueno, ahí tomo una decisión yo. Ajá. Pues que conviene escuchar al director. Sí. Y hay veces que yo tomo la decisión consciente de que voy a ejecutar una visión del director, ¿no? Y hay veces que eso sale bien o mal. Yo ya con mi experiencia les digo, en mi experiencia esto puede suceder o esto o tal puede suceder. Usualmente llegamos a una decisión entre el productor y el director de cómo queremos que sea nuestro proceso de diseño. Yo lo que usualmente sugiero es que ese proceso de diseño dura al menos 2 meses. Okay. Y máximo puede ser lo que sea. He tenido procesos de diseño de 2 años y han sido los procesos más ricos. ¿Hasta dónde puedes llegar en el detalle, no? O sea, del diseño de un espacio. Exactamente, y que parte de las herramientas del escenógrafo es poder prevenir todo lo que va a suceder en escena para ya en el montaje hacerlo lo más eficiente posible. Oye, ¿cómo vas de la mano en ese sentido, digamos? Porque uno como director puede empezar a volar y decir, híjole, es que yo quiero aquí agua y aquí hay una tormenta y salen los árboles y entra un barco y un caballo y ve tú a saber, ¿no? Exacto. ¿Cómo vas balanceando estas ideas entre el director, entre el productor que dice, oiga, no, ese presupuesto no tenemos para eso? ¿Cómo estás tú ahí? ¿Estás en medio de los dos? ¿Estás junto con ellos? ¿Cómo es el proceso? Estás en medio y justamente y es un excelente comentario porque yo conozco muchos diseñadores, especialmente diseñadores jóvenes, que hacen renders preciosos, ¿no? Uh-huh. Y de repente llegan y te presentan así el render de una ballena volando en medio del escenario, que se ve precioso. Y entonces tú le preguntas, oye, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces tú como escenógrafo, a la hora de previsualizar o planear o proponer, debes saber que lo que estás proponiendo se puede realizar, porque si no, de alguna manera estás proponiendo una mentira. Y a la hora de que llegas al teatro y no se realizó como se ve, hay una decepción tremenda en todo el teatro. Y debe haber golpes en ese momento, ¿no? Y hay o lágrimas, ¿no? O una cara de decepción que yo conozco muy bien. ¿Te ha tocado? ¿Te ha tocado algo así? No, pero sí me pasó una vez que justamente estaba justo trabajando con una asistente que es buenísima en Photoshop. Ajá. Y ella le agregó unas como lucecitas así volando en el espacio. Y le dije cuando me dijo vamos con estos renders, le dije estas lucecitas son engañosas porque son muy bonitas, pero no vamos a poder realizarlas y no tenemos el presupuesto para realizarlas como se ven en tu render. Y punto y seguido, estamos en el teatro 2 semanas después y se voltea el director y nos dice, oigan, ¿y esas lucecitas? Y eso me pasa muy pocas veces, pero me ha pasado, ¿no? Ajá. Y entonces, si sucede eso, yo lo que procuro es no defraudar a la gente con la que estoy trabajando. Y ahora, de hecho, yo diseño mucho ya pensando en mis colaboradores.
un escenógrafo se vuelve, después de esta parte creativa, el líder de un equipo de realizadores, ¿no? El equipo de realizadores. Eso es bien importante, porque además eso es algo a lo que nos enfrentamos, tú recordarás cuando estábamos haciendo No Ser Sino Parecer, en donde yo estuve y tuve la fortuna de estar en la Ciudad de México justo en este proceso en el que estábamos tirando ideas y tuvimos una reunión con Sergio Villegas, que estaba ahí a la cabeza en ese momento. Y a mí me impactó mucho, digamos, el llegar al estudio y ver todas esas fotografías y todas esas imágenes y toda esa investigación visual que se hizo, que era bien padre, ¿no? Sí. Y luego vimos, pues justo un pequeño render de cómo estaba y dijimos, oye, esto está precioso, esto funciona muy bien. Y luego nos enfrentamos a la realidad, en donde una escenografía como esa, pues en la Ciudad de México, fabricarla, construirla, pues, no representaba mayor problema, ¿no? Ajá. Pero en Hermosillo, construir eso era un problema. Fue una aventura. Pero tú ahí, como productor ejecutivo, hiciste magia, ¿no? Lograste hacer lo que hacen los buenos productores ejecutivos, que es trabajar junto con los escenógrafos para resolver ese diseño. Y lo resolvimos también que si tú comparas ese render inicial con lo que quedó en el escenario, queda exactamente lo que todos deseamos, una visión realizada. Ahora, ¿cómo es ese tema, por ejemplo? O sea, digamos, ¿cómo es ese tema de la construcción? O sea, ya te pusiste de acuerdo con el director, con el productor, y ellos dijeron, ok, esto lo podemos hacer, esto se ve muy lindo. Esto funciona para el texto, creativamente es lo que queremos. Yo ya con la experiencia sé que eso se puede realizar en tanto tiempo y más o menos le calculo una cantidad, ¿no? Uh-huh. Como tú ya bien dijiste, la situación, dependiendo de cada producción, cambia muchísimo. ¿Quieres que esa producción gire? ¿Quieres que esa producción viva en un teatro 7 meses? ¿Quieres que esa producción se pueda empacar? Me ha pasado, se puede empacar en una maleta y se pueda llevar a Europa y de regreso. Uh-huh. Entonces, ya con todas esas claridades, nosotros ya tenemos entonces un diseño visualizado, ya sea en maqueta, en render, en Photoshop, en dibujos muy bonitos, en técnica mixta, y una aprobación por parte del equipo creativo. Una vez que ya pasamos esa etapa, yo lo que genero es un paquete de diseño, ¿no? Okay. Y ese paquete de diseño es una especie de disección de todos los elementos de diseño que tiene tu diseño escenográfico y tu diseño de iluminación para ver qué necesitas para realizarlo. En el caso de una obra, por ejemplo, como la que hicimos de No Ser Sino Parecer, pudimos calcular la cantidad de herrería que se necesitaba, el tipo de telones que necesitábamos, el tipo de ganchitos para que las cortinas funcionaran. Oye, ahora que hablas de los telones, me estaba acordando de una técnica maravillosa que a lo mejor a alguien por ahí le podrá servir, de esta técnica maravillosa con la que tú llegaste un día porque estábamos preguntándonos cómo íbamos a teñir esos telones. Exactamente. Y tú dijiste, yo tengo la solución. Yo tengo una idea. Cuéntanos eso. Bueno, pues estábamos platicando de cómo teñirlo de manera barata. Hablamos mucho sobre los colores del desierto, me acuerdo muy bien, sí, ¿no? Sí. Y de hecho esa conversación, no me acuerdo si fue o fue un poco antes o fue un poco después de que comiéramos burritos en Burrotrón. Sí, ¿no? Más o menos. Entonces, por ahí. Y yo vi así el aguacate en mi burrito y dije, oye, hay una técnica de teñido que es de hecho muy ecológica con cáscara de aguacate, ¿no? Entonces, todos pensábamos que te estabas burlando de nosotros. No, exactamente, pero yo sabía de lo que hablaba. Acto seguido, terminamos en casa de una de las productoras ejecutivas y hirviendo cáscaras de aguacate para teñir los telones. Sí. Y el resultado fue precioso. Quedamos con una textura muy bonita. Por ahí los estamos viendo, de hecho. Tengo un poquito de preocupación de que el piso de esa casa siga teñido de rosa porque se teñió el piso. No me acuerdo cómo sucedió, pero de repente yo me acordaba que parte del proceso era que el mismo sol
fija Sí. el pigmento en la tela. Y de repente cuando quitamos del patio las telas, estaba teñido el patio también. Entonces yo estaba muy preocupado de haber manchado esa casa para siempre. Oye, No. y justamente es eso también el margen en la parte de la construcción, ¿no? O sea, hasta dónde llega pues, la creatividad, ¿no? Sobre lo que estás haciendo. Exactamente. Y a mí me pasa mucho que de pronto, por ejemplo, y es una cosa hermosa que solo pasa en teatro y es una de las razones por las cuales me encanta hacer teatro, es que vas en el camino y te encuentras con colaboradores que tienen talentos increíbles, ¿no? Entonces, por ejemplo, en México hay veces que de repente descubrimos que el diseño tiene mucho que ver con ladrillo. Y yo me acuerdo de un pintor escénico que puede hacer un ladrillo hermoso que podría comunicar lo que imaginamos en la mesa de creativos. Entonces traigo al barco a este pintor escénico. Por ejemplo, contigo, se me acaba de olvidar su nombre, pero trabajamos utilería con un genio increíble, Con Blasito Anguiano. con el buen Blas Anguiano. Con Blasito Y me Anguiano. acuerdo que parte de nuestra visión de diseño tenía mucho que ver con crear este teatrino con lo que encontráramos, ¿no? Y era un poquito, o sea, este choque entre Sonora actual y esta manera de contar la historia como del siglo de oro español, Sí. con teatrino, y Blas nos hizo, por ejemplo, parte de la idea era que tengamos una bola disco Sí. culminando ahí en la parte de arriba del teatrino, y Blas con un motor de microondas hizo que esa cosa girara. Y aunque el público no se diera cuenta inmediatamente de que eso era un motor de microondas, el mecanismo tenía una veracidad hermosa, que le daba como esta sensación de, yo le decía a todo el equipo creativo, de autoconstrucción, ¿no? De que estaba caminando, que fue un poquito nuestro proceso. Íbamos por Sonora, fuimos al mercado que está ahí cerca de justo Mentidero, me parece. Sí, sí, muy cerca de acá, del centro. Ajá, y empezamos a agarrar elementos que nos pudieran servir y los probamos, y con eso empezamos a realizar cada elemento que se diseñó previamente. Emilio, déjame hacer una pausita y llegamos al primer bloque y regresamos tantito, ¿va? Ya está. Yúbole, por lo que hace la necesidad, ¿no? Aquí llevo ya como 3 días. Hombres, ¿qué necesidad tiene uno de andar coadyuvando con el vicio ajeno, pues? Lo que pasa es que me habló la Chonita y me dijo que a la que más le urgía que don Chemali se tomara, aunque sea 1, 2 o 3 cervezas, era la Tila, mi suegra. Ya no aguanta el hombre metido ahí en la casa todo el día. No te preocupes, mi amor, le dije yo. Aquí me voy a quedar. No me voy a mover de aquí. Eso lo dice uno, pues nomás para andar quedando bien. Pero la verdad es que yo pienso en mi tata, pues. Imagínense que me viera aquí, mi tata, en medio de la contingencia esta. Perdóname, tata. Donde quiera que estés, perdóname, por favor. Está bueno, pues. Ahí nos vemos. Gracias. Seguimos con Emilio Martínez Zurita, nuestro querido amigo, escenógrafo talentosísimo. Y Emilio, para seguir nuestra conversación, que está muy interesante, estábamos hablando hace ratito del trabajo que viniste a hacer con nosotros, no sé sino parecer, y que mucho de nuestro público alcanzó a ver acá. Pero me gustaría que nos platicaras, porque vimos hace ratito que has hecho cosas grandes. Hello Dolly, un musical en el Teatro Insurgentes, es un trabajo grande y para un escenógrafo debe ser muy padre trabajar algo así, ¿no? Sí, de hecho yo he tenido la fortuna de últimamente hacer muchos musicales, y es un género que a mí me gusta mucho. Siento que es un poco menospreciado, visto así con un poquito de prejuicio en ciertos sectores de la creación teatral mexicana, pero al final del día es otra teatralidad y es otro vocabulario. A mí me encanta porque para un escenógrafo es un reto padrísimo, ¿no? Usualmente los musicales implican
y era el caso de Hello Dolly, que es un musical clásico escrito en los 70s. Implican muchos... Súper clásico de Nueva York, además, ¿no? Superclásico. Un exitazo, o sea, un reto tremendo reproducirlo en México, ¿no? Exacto, y que tiene ciertos requerimientos que son expectativas, ¿no? En el caso de Hello Dolly específicamente, es un musical que te pide que empieces en un pueblo que está cerca de la ciudad de Nueva York, que se llama Yonkers, y de ahí se van todos en un tren que se tiene que ver en escena porque lo dicen, que tiene que estar en escena. Se van a la ciudad de Nueva York. En Nueva York empiezas en la ciudad de Nueva York y te vas de ahí a una tienda de sombreros, y de la tienda de sombreros te vas a un restaurante que tiene que ser el restaurante más lujoso en Nueva York, ¿no? Entonces, o sea, por más que tengas todos los millones de pesos que te puedas imaginar, eso es un reto, ¿no? Y es un reto divertido porque tienes que hacerlo dinámico. Ya no se usan los cambios de escenografía en los que de repente baja un telón, cambia la escenografía atrás y vuelve a subir. Entonces tienes que desarrollar un aparato que es bastante complejo y que al mismo tiempo tiene que cumplir todos los requerimientos de una buena escenografía teatral que incluye un montón de situación, de estilo, de evocar ciertos sentimientos. Y es padre, ¿no? Y la verdad a mí me gusta mucho. Siento que en México poco a poco estamos descubriendo este género. Se han hecho cosas increíbles. Por ahí hay un hombre de La Mancha que dirigió Mauricio García Lozano. Sí, en el Insurgentes también, ¿no? Que fue muy original, ¿no? Fue la escenografía la hizo Jorge Ballina y la propuesta espacial era una cosa que nunca se había visto. Lo que yo hice con Hello Dolly fue más un homenaje al teatro así, al teatro musical clásico, grandote, lleno de detalle. A ese musical lo codiseñé con un escenógrafo mexicano que se llama Adrián Martínez y hablamos mucho sobre qué estilo arquitectónico iba a comunicar lo que le llaman en Estados Unidos The Gilded Age, ¿no? La época de oro de Nueva York, que fue una época de recuperación después de la Guerra de Secesión, me parece, y que después de eso se fueron a la depresión. Pero este es un momento feliz en la historia de la ciudad. Y lo logramos comunicar y fue un proceso muy bonito. Oye, Emilio, Dime. Estaba pensando ahorita con lo que hablabas, ahorita que decías millones. ¿Cómo fuera de la Ciudad de México, un pequeño grupo de teatro que está empezando, que le interesa crecer y elaborar sus propuestas, qué hacer? Digamos, no hay muchos escenógrafos fuera de la Ciudad de México, no hay muchos escenógrafos en Sonora tampoco. Pero los hay. Sí hay, pero no hay muchos. Y entonces, ¿qué hacer? O sea, decir, no tengo dinero, tengo que hacer algo, quiero hacer algo pequeño, pero quiero que esté bien hecho, Exacto. Que vaya con mi propuesta. ¿Qué hacemos? ¿Tú qué dirías? ¿Por dónde empezarías? Yo empezaría por hacer un cuidadoso análisis de cuáles son los recursos con los que cuenta esa compañía o ese escenógrafo en esa parte de México para realizar su proyecto. El problema más grande que he notado cuando hay pequeños grupos de producción que planean producir una puesta en escena en el interior de la República es cuando pretenden emular algo que o no pueden hacer o que ya vieron en otro lugar y el resultado es una copia chafa de algo más, ¿no? Hay algo bien bonito con el quehacer teatral que un poquito lo platicamos en el primer bloque y es que cada parte del país tiene sus bondades, ¿no? O sea, hay partes del país que hay una tradición maderera, por ejemplo, increíble, ¿no? Hay partes del país donde son muy buenos con la herrería, hay partes del país donde hay muy buenas artesanías y se puede pintar muy padre, ¿no? Parece que estamos casi hablando como de cocina, ¿no? Ya ves que los ¿Sí? chefs dicen que lo mejor que puedes cocinar es lo que tienes más fresco a la mano, ¿no? Digamos, lo que es del lugar. Exactamente, pues, ¿no? Exactamente. Y es un poquito con sincerarse de qué hay alrededor de ti y cuáles son las fortalezas de tu
equipo. Además de que cada gobierno estatal y cada región, hay veces que tienen unos apoyos increíbles que en la ciudad no hay. Y hay veces, y creo que lo platiqué contigo, en el interior de la República, que no sé si eso sea un término feo, pero bueno, en los estados, últimamente... En la federación. En la federación hay mejores, y no te estoy mintiendo, hay mejores teatros que en la Ciudad de México. Y hay teatros mejor equipados. Aquí en México nos No en peleamos. todos. No es nuestro caso, tristemente. Bueno, el Teatro de la Ciudad de Hermosillo, Sonora, Sí. es un teatrazo, ¿no? Sí. Que en México un teatro así estaría un poco más que... Digo, sé que el Teatro de la Ciudad está peleado, pero aquí estaríamos todos así peleándonos por el teatro. Y hay veces que trabajamos en espacios mucho menos equipados, con problemas de isóptica, espacios teatrales no convencionales, por ejemplo, o sea, espacios convertidos en teatro, porque no tenemos buenos teatros. Y hay veces que resulta que en los estados, en las ciudades, hay muy buenos teatros y últimamente ha habido muy buenos apoyos. Te voy a dar un ejemplo rápido. Hace poquito tuve la gran oportunidad de estrenar una nueva obra en el Centro Cultural Teopanzolco, en Cuernavaca. Y el Centro Cultural Teopanzolco comparte su campus con una zona arqueológica y es un nuevo edificio que tiene cualidades espaciales que no he visto en ningún otro espacio teatral en México. Entonces, justo ese proyecto era un proyecto que se llamaba El Juego, la Revancha Perpetua. Estaba basado en el Popol Vuh. Y platicamos mucho, el director y yo, sobre aprovechar las condiciones sin iguales de ese espacio para poder contar nuestra historia, que tenía que ver con el juego de pelota, y al ser ese espacio parte de una zona arqueológica, era natural que trabajáramos con la disposición espacial. Entonces, digamos, una buena escenografía no es sinónimo de mucho dinero. No, nunca. Y yo te puedo decir que de las mejores escenografías que he visto, tienen una fracción del dinero que yo he visto se usa para gastar en producciones fastosísimas, que hay veces que no se logran. No, hay veces que no logran pegar con el público. Una de las cosas que más disfruté del proceso que tuvimos en Hermosillo es darme cuenta de que desde el texto y después, o sea, se continuó en toda la realización y el diseño y la música, pero no ser sino parecer era una obra de teatro que tenía un interlocutor claro, y ese era el pueblo de Hermosillo, ¿no? Y se notaba a la hora de que veías a la gente viendo la obra de teatro. O sea, sí se disfrutaba muchísimo, estoy seguro, cuando vino a la Ciudad de México y cuando estuvo en Baja California, me parece. Sí. Pero era una obra de teatro sobre la gente de Hermosillo, para la gente de Hermosillo, de cosas que le estaban pasando en Sonora. Sí. Y la reacción era lo que yo busco como creador teatral, es encontrar ese interlocutor y encontrar una respuesta del público, ¿no? Entonces, por ejemplo, nuestra escenografía no fue baratísima, pero no ha sido una escenografía carísimísima. Y yo siento que fue muy exitosa. Oye, Emilio, y ahorita estaba pensando cuando hablábamos de que hay pocos escenógrafos fuera. Digo que hay, no digo que no haya, pero hay pocos, ¿no? Entonces, pero parecería que a lo mejor un candidato o algunos de los candidatos que pudieran dar ese brinco, o no sé si es brinco, no sé si está dentro de la misma, que sería, por ejemplo, un artista visual o un arquitecto, probablemente, ¿no? Que pudieran ser quienes pudieran incorporarse, digamos, a experimentar en la escenografía, que sí es posible esto, hay diferencias, hay que aprender cosas, hay que hacer diferencias muy claras sobre el trabajo que hace uno y otro. Totalmente, y te puedo decir que muchos de los mejores escenógrafos que conozco son escenógrafos que saltaron de otra disciplina, a veces diseño industrial, a veces arquitectura, a veces me ha tocado un excelente escenógrafo que su formación profesional inicial era danza. Okay.
pero si te pones a pensarlo, la persona que baila tiene una muy buena noción del espacio. Y eso lo que hace es generar escenógrafos únicos. Una de las cosas padres de los escenógrafos en México es que por nuestras condiciones y nuestros orígenes, siempre venimos escenógrafos de los lugares más extraños del planeta, ¿no? Y entonces yo diría, un joven, ahorita arquitecto o diseñador industrial o artista plástico que quiera ser escenógrafo, ¿qué es lo que necesita para ser escenógrafo? Ver teatro primero, empaparse de teatro, de todas las teatralidades posibles, porque como bien sabes hay de todo en México, y empezar a generar su propia voz a partir de eso. Y tener ese origen distinto lo va a volver único y va a permitir que traiga cosas a la mesa. En mi caso, ahorita que estamos platicando de musicales, yo entrené en Estados Unidos porque fue el lugar perfecto para entrenar para mí en ese momento y que me alcanzaba y que me interesaba. Y haber venido de allá me permite traer cosas nuevas a la mesa. ¿No? A mí tuve un entrenamiento muy clásico y que la mitad de hecho fue diseñar musicales. El primer proyecto de escenografía que hice en la universidad que se realizó era un musical que se llamaba Working the Musical de Stott Sterkel y eso me permite tener un bagaje cultural padre que se ha demostrado a la hora de que trabajo en musicales en México, ¿no? Que ha sido de las cosas por las que más me han llamado. Está padre, ¿no? Oye, y ahorita que hablabas, por ejemplo, del caso de un bailarín brincando a ser escenógrafo, ¿cómo es el proceso del escenógrafo con los actores? ¿Existe ese proceso? Digamos, ¿hay una comunicación más allá del director con los actores, con los músicos, con los bailarines, con el vestuarista? ¿Cómo funciona el escenógrafo en ese entorno? Y debe haberlo. Al final del día, nosotros lo que estamos creando es un espacio habitable. A menos de que nuestros intérpretes sean robots, que pueden ser posible, ¿no? O sea, yo ya he visto obras de teatro. Diría que hay algunos actores que lo parecen, ¿no? Que parecen, ¿no? No, pero al final del día nosotros estamos haciendo un espacio que ellos habitan y que ellos hacen que se vuelva realidad. Entonces, es muy importante que haya esa comunicación y va desde la parte emotiva hasta que sea un espacio que los haga sentir seguros de lo que hacen. Te voy a contar un ejemplo, no voy a decir nombres, no voy a decir espacios. No digas que fue el Chovy en Hello Dolly. No fue el Chovy en Hello Dolly, no, de hecho ellos, te voy a decir, bueno, Chovy y Daniela Romo abrazaron nuestra escenografía de una manera maravillosa. Y había cosas que íbamos descubriendo del espacio gracias a ellos. Pero he visto producciones que, por ejemplo, el escenógrafo y el director se meten se encierran en un mundo mental en el que tienen una visión muy específica en la cual nunca participaron los actores y de repente llega el escenógrafo y entrega una máquina preciosa, visualmente preciosa, así con volados, con escaleras y que de repente se trepa el actor y el actor se siente insegura o inseguro y dos, no lo puedo volver suyo. ¿Y por qué sucede eso? Porque no fue parte de esa conversación en ningún momento, ¿no? Nada más así llegaron los constructores, pusieron la escenografía y le dijeron a los actores, este es tu espacio, habítalo, punto. Y eso puede ser muy problemático para la puesta en escena, ¿no? Pues sí. Puede causarle problemas en la puesta en escena y se nota. Cuando y te digo, y empieza desde la seguridad. Si yo creo un espacio hermoso en el cual el intérprete no se sienta segura o segura, se va a notar. ¿No? Y no hay obra, exactamente. No hay ficción, ¿no? Y puede pasar la pesadilla de cualquier escenógrafo, que es que suceda un accidente, ¿no? Entonces, yo creo que sí es muy importante que el actor, o sea, tal vez que no tenga, o sea, porque luego tú sabes que los actores se pueden pasar de lanzas y de repente ya empiezan a decidir ellos todo. No sé de qué me estás hablando, la verdad. Pero de pronto, creo que sí es importante que sean parte de la conversación y que expresen lo que piensan sobre
el espacio y que ya luego el director y el escenógrafo tomen una decisión ejecutiva. Pero sí creo que es importante. Emilio, nunca será suficiente el tiempo para seguir platicando, porque todavía pudiéramos hablar, por ejemplo, de cómo es la comunicación del escenógrafo con el autor, que debe ser también un proceso interesante, o de repente tener a un autor en un estreno, que no siempre ocurre, a lo mejor es menos común, pero tener un autor a ver la puesta y a ver tu escenografía y dialogar con él en el sentido de ver ¿qué es esto que hiciste que yo no me imaginé nunca? ¿No? Exactamente. O la sorpresa de decir, oye, qué padre esto, yo no lo vi así, pero funciona muy bien, ¿no? Exacto, sí, entonces... ¿Qué me ha pasado? Sí, pues mira, hay muchísimas cosas de las que pudiéramos hablar y el tiempo nos ahorcó, pero te quiero agradecer muchísimo por estar con nosotros. Yo espero que estés acá con nosotros muy pronto y podamos trabajar juntos otra vez. Exactamente, y cuando sea posible visitaré Hermosillo y me encantaría volver, Sergio Villegas y yo tuvimos, me acuerdo, tú organizaste un muy bonito conversatorio en el Teatro de la Ciudad. Sí. Que siempre son padrísimos y siempre hay veces que este tipo de cosas, por ejemplo, ahorita es virtual, pero presencialmente es mucho más rico, se vuelven puntos de partida para mucha gente. Pues Emilio, El Mentidero es tu casa, cuando quieras, para que vengas, lo conozcas, lo trabajes, espero que eso ocurra muy, muy, muy pronto. Te agradezco mucho. Y muchos saludos a todos en El Mentidero, que ya saben que los quiero mucho y que siempre es un gusto trabajar con ustedes y ver todo lo que hacen desde casa. He podido ver muchas de las cosas que han producido y todas las iniciativas que proponen desde aquí y siempre es un gusto. No, hombre, gracias Emilio, un abrazo. Saludos, un abrazo, buenas noches. Hasta luego, nosotros seguimos. Bendito es el Señor. Verás que me habló la Cruz Alicia de Moreno para contarme. Para mitotearte, dirás. A lo que sea, pues. Mira que están multando hasta con 100,000 pesos a la gente necia que sigue de fiesta ahí en la calle. Al Chapo deberían de multar por el ruidajo ese que hacía en la calle. Ay, no deja ni rezar. Fíjate lo que no entiende la gente, qué bárbaro. Que 200, 500, 1000 borracheras se hicieron el fin de semana. ¡Ay, no, pura perdición! Y mira que la gente agarrados con los policías porque no querían meterse a sus casas. ¡Ay, qué bárbaro la gente! Se debería de poner a rezar para que se vaya el tal COVID ese. Ave María Purísima, ¿qué vamos a hacer? Puras almas en perdición. Vamos a acabar la última letanía para que no se vayan para el infierno. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Estamos listos para platicar con dos invitados frecuentes y recurrentes de la Muestra Nacional de Teatro de Península a Península. Nuestro queridísimo maestro, amigo, tata, José Ramón Enríquez, desde Mérida. ¿Cómo estás, José Ramón? Aquí sintiendo mi abuelito, más tata que nunca. Eres mi tata desde que tenías tú 25 años. Sí, así es. También está con nosotros, igual desde Mérida, Yucatán, nuestro queridísimo amigo también, talentosísimo, Pablo Herrero. ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien, muy contento, Pablo. Un saludo a todos por allá. Pues mire, queríamos platicar con ustedes en esta edición especial del Península, muy especial, pues, fuera de lo común. Venían ustedes, estaban ya en la programación para esta muestra con una pieza, el Apocalipsis y yo con estos pelos, que teníamos muchísimas ganas de ver por estos días acá en Hermosillo. Estoy seguro que la podremos ver el año que viene. Pero pues queríamos aprovechar estos espacios y la tecnología de hoy para platicar un poquito de la obra y que nos contaran cómo fue el proceso, un poco, José Ramón, que nos platicaras de qué trata, que además se escucha un nombre, pues a mí me dieron muchísimas ganas de verlo y más ahora en estos tiempos en los que sentimos que por ahí va la cosa, ¿no?
Ahora sería, uy, el apocalipsis y yo con estos audífonos. Exactamente. Bueno, pues de alguna manera creo que la obra se nos subió al escenario, ¿no? Estábamos haciendo la obra cuando empezó la pandemia y cuando ya tuvimos que suspender funciones. Pero, en fin, es un divertimento, entre comillas, porque es muy serio al final de cuentas, es un esperpento, ¿no? Entre una vieja y una abuela, pues, y un travesti, y se acaba el mundo, entonces ellos quedan encapsulados mientras se les va el oxígeno, y son los últimos del mundo, ¿no? Entonces ellos son los últimos, y obviamente es el travesti el que pierde la peluca y es y yo con estos pelos, ¿no? Ah, ok. Entonces el diálogo entre esta señora, una anciana, sabia, hechicera según el travesti, que usted es bruja, ¿no? Pero más que bruja es sabia, y entonces ella simplemente veía venir lo que todos vemos venir, más tarde o más temprano, pues que se va a acabar esto, pues, o sea, yo no calculaba cuando escribí la obra que se iba a meter un virus, pero sí, dado el calentamiento global y todos los problemas de la polución y todo, pues pronto, si no se para, pronto se van a subir los mares, va a haber terremotos, va a haber, o sea, el calor, en fin, esto va hacia el apocalipsis, ¿no? Oye, José Ramón, y pareciera que ahora la pausa que nos hizo a todos obligada a la pandemia, pareciera que el clima empezó a recuperarse un poquito, ¿o no ves esa esperanza ahí? ¿A qué te refieres con el clima? Al cambio climático, sí, ¿no? Y al efecto climático que hay. Bueno, lo que está ocurriendo es que como la gente ya no sale, o sea, lo que se está demostrando es que somos predadores, somos un animal que acaba con todo. Entonces, en la medida en que nos metemos a nuestras cuevas, los otros animalitos pueden salir más tranquilos, ¿no? Y el aire está más puro, etcétera. Pero en el momento en que volvamos a salir, nos lo acabamos, eso es seguro. Sí estabas pensando en el apocalipsis cuando escribiste la obra, lo estabas viendo venir. Bueno, pues sí, lo estaba viendo venir. No tan pronto, yo pensé que a mí no me iba a tocar verlo, pero sí, por ahí lo voy a venir. Y además, bueno, pues nada más para ya darle la palabra a Pablo, la pensé para los dos actores que le están haciendo, ¿no? O sea, del principio dije esto es para Teo y para Teo Flores y para la maestra Iglesias Mendiburu, ¿no? Platícanos un poquito de eso, porque aquí pasa algo similar, no sé, supongo que ocurre en el caso de muchos dramaturgos, probablemente no en todos, pero por ejemplo acá en la compañía es el caso de mi papá, que cuando escribe teatro, escribe pensando en los actores que tiene aquí. Entonces de repente hay una compañía de muchísima gente, entonces escribe una obra para 15 y de repente hay 2, entonces escribe una obra para 2. ¿Tú escribes también así pensando en pues mira, de alguna manera yo ya venía acostumbrado a eso por el CUT, si tú te acuerdas, el Centro Universitario de Teatro. Entonces como en varias ocasiones escribí obras para los grupos a los que les estaba dando clase o se iba a montar, pues escribía obras para ellos, ¿no? Y sí, más o menos, si me pongo a pensar desde Epifanio el Pasadazo, desde antes, desde la Cueva de Montesinos, empecé a escribir para algún grupo, ¿no? Aquello fue cuando terminó la carrera Mauricio García Lozano, esa generación, ¿no? Desde ahí para acá casi siempre ha sido a grupos, ¿no? Y luego, pues acá, por ejemplo, la anterior obra a esta, puesto que ya estábamos cada vez más difícil, fue un monólogo que hizo Pablo. Que estuvo aquí el año pasado, el Gerber. Estuvo el año pasado, entonces, pues así vamos, ¿no? Pues sí. ¿Y cambia? ¿Es diferente escribir para sabiendo quién va a ser el personaje o no? ¿Lo estás visualizando cuando lo estás escribiendo o no? Sí, yo creo que cambia pensando en lo que hago cuando no pienso en... Ajá. Porque digamos, si no estás pensando que bueno, lo estás haciendo para
Gerard Philippe o Dolores Olivier, me explico. Y luego pues ahí le atinas a lo que puedes. Pero acá no, cuando estás, por ejemplo el Gerber, que es la obra que con Pablo Herrero, que está ahí ahorita en su cámara, pues era para él. O sea, yo veo muy difícil que esa obra la pueda hacer alguien más, pues estaba mira la cara de Gerber que tiene, ¿no? Y en el caso de Gley y de Theo, pues me parece que son adorables, pues la relación como pareja de ellos es adorable, entre la vieja y el joven, ¿no? Theo fue mi alumno, Gley es la maestra del teatro en Mérida, ¿no? Oye, Pablo, ¿cómo llegaste a esta obra de José Ramón? ¿Se pusieron de acuerdo? ¿José Ramón te dijo, ya la escribí, móntala? ¿O tú dijiste, yo la quiero montar? ¿Cómo es ese camino con ustedes allá? Sí, bueno, por lo regular cuando José termina una obra, pues se la da a leer a las personas más cercanas a él, para que le demos alguna opinión o para... pero en este caso, que estaba como muy dirigido a quienes quería, y dada mi relación tanto con Theo como con la maestra Iglé, y antes había trabajado el otro texto de José Ramón, el del anarquista o Los martes de Mallarmé, en donde, como tú bien conoces, los textos de José pueden ser complicadísimos a veces, a estos no le entro, y hay otros que son un poco, pienso yo, menos complicados. Y tanto al anarquista, que tenía sus complicaciones, como al de Huye el Apocalipsis, sí me dieron muchas ganas. Es como un llamado también, ¿no? De decir, oye, ya lo vi, ya sé cómo, te empiezan a llegar ideas, se empiezan a sumar escenarios, se empiezan a sumar trazos, se empiezan a sumar cuestiones que van como enriqueciendo la obra ya para llevarse a la escena, y entonces dije, yo la quiero, ¿no? Yo levanté la mano y dije, yo la quiero montar. Oye, y en este caso el autor hizo un poquito de tu trabajo, porque te mandó el texto, pero ya con el reparto elaborado, ¿no? Exactamente, sí, y además es muy difícil. Después sí estuve pensando, si me oye Theo me va a matar, pero sí de repente dije, bueno, ¿y qué pasa si Theo no pudiera, no? Entonces, pero sí, en Yucatán hay como, yo pienso que hay 2 o 3 actores que pudieran haber también sacado el papel adelante, pero sí, definitivamente es para Theo. El Theo lo hizo muy bien. Y el otro, pues o sea, de verdad no hay duda, es para la maestra Iglé. Difícilmente tenemos en Yucatán una persona que a su edad esté tan bien reaccionando a la escena. Ella ya no quería estar. O sea, una de las anécdotas más importantes de este proceso fue que José fue a la casa de Iglé a pedirle que si regresaba a los escenarios, porque ella ya se había retirado. Mira. Y aceptó y fue un ejemplo de disciplina para nosotros, porque ella estudia su texto hasta hoy todos los días, porque estamos en contacto pese para ver cómo está, porque está solita, nada más tiene un hijo que la va a visitar de repente, y bueno, tiene otras hijas pero viven en otros estados, y entonces estamos en contacto con ella y me dice, ya estoy aburridísima, pero leo mi texto todos los días. Es increíble su disciplina. ¿Qué tal? Sí, maravillosa de verdad. Oye, y ahora que hablan de la maestra Iglé, José Ramón, cuéntanos un poquito de ella, porque en Sonora no tenemos la fortuna de conocerla y sabemos que es toda una institución del teatro yucateco. Cuéntanos tantito, ¿quién es ella? Pues es una actriz. Estuvo en algún momento en México, no en la Ciudad de México, ¿no, Pablo? En un momento con Héctor Azar tomaron algunos cursos con Nancy Roche y en esta escuela, ¿cómo se llamaba? Cadac. En el Cadac, pero Coyacán. Sí, pero siempre fueron como de provincia que iban, tomaban el curso y regresaban. Sí. Fue Entonces, muchos años. El fenómeno es que hay una tradición teatral en Mérida muy grande, pues, o sea, Iglé entró muy jovencita, un día, cuando hicieron el homenaje,
me acuerdo que llevaba su álbum estaba jovencita, guapicísima en la primera obra. No sé, tú te acordarás más, porque yo ya con el Alzheimer ya se me olvida todo, pero tú te acordarás más, no te acuerdas qué obra fue, pero digamos, ella ha estado presente en el teatro yucateco a lo largo de todos los tiempos. Sí, fue directora del teatro del Instituto Nacional de Bellas Artes en Yucatán. O sea, ves que el INBA se separa por estados. Sí. Y ella fue directora del área de teatro. Ella lo inició. Entonces, muchos niños, la mayoría de los niños que después crecieron y se dedican al teatro actualmente, Eglé fue su maestra. Fue maestra de Raquel Araujo, fue maestra de Juan Ramón Góngora, fue maestra de prácticamente todo yucateco que se dedica al teatro actualmente y que pasó por los talleres de teatro de Bellas Artes, que era la única opción de estudiar en ese entonces. La maestra Eglé les dio sus primeras clases. Entonces prácticamente ha sido como la maestra de todo el mundo. Que esto sucede en los estados, ¿no? Que de repente, bueno, los pioneros se vuelven como los maestros de todas las generaciones que siguen. Sí. Sobre todo, pues la ESAI, la Escuela Superior de Artes de Yucatán, es relativamente muy joven. Tendrá 15 años, 16 años. Antes solo existía Bellas Artes y después la preparatoria esta... que también es de Bellas Artes, CEDART. Los CEDART, y ya, y párale de contar. Y si querías estudiar de manera profesional, tenías que irte a la Ciudad de México, tenías que irte a Jalapa, o los que tenían más posibilidades, pues se iban incluso a Guadalajara, ¿no? Pero eran las únicas opciones que existían de poder ser profesionales. Entonces hay una generación que pasa por la maestra Eglé cuando son niños, se van a estudiar a la Ciudad de México o a Jalapa, regresan y estas generaciones ya forman la Escuela Superior de Artes de Yucatán y entonces ya digamos una escuela profesional de teatro, de artes escénicas, pero antes pues no había. Entonces Eglé se vuelve una pionera. Hay un salón dentro de la Escuela Superior de Artes de Yucatán que lleva su nombre, así de importante para el Estado es. Y creo que la acaban de homenajear, ¿no? Algo vimos por acá de que le estaban haciendo un homenaje, un reconocimiento, algo vi. Justamente la medalla Bellas Artes estatal, la acaba de recibir, y luego está la medalla Yucatán, que es una de las medallas, esa la recibió el año anterior, que se le da a personajes muy importantes del Estado, independientemente de a lo que se dediquen. No es una medalla para artistas, digamos. O sea, que la reciba un artista es un gran mérito, porque por lo regular se lo dan a doctores, arquitectos, a cualquier personaje del Estado que sea destacado en su área, le otorgan la medalla Yucatán, y la maestra Eglé la tiene. O sea, así de importante es para la historia del arte en Yucatán la maestra Eglé. Pues mira, qué afortunados seremos de tenerla con nosotros y acá. Comprenderás qué afortunado soy yo y pues qué sí. honrado me sentí cuando me dijo que sí, porque yo dije, pues a lo mejor no quiere, pues, entonces, pero cuando me dijo que sí, desde luego, pues me sentí verdaderamente que floté, ¿no? Qué padre. Oigan, vamos a cerrar este primer bloque de la entrevista y regresamos en un segundito para seguir platicando del Apocalipsis con su autor y su director. Ya regresamos. Muy bien. Estamos hablando con José Ramón Enríquez y con Pablo Herrero, autor y director de El Apocalipsis y yo con estos pelos, desde Mérida, Yucatán. Pablo, ¿cómo es trabajar con José Ramón como autor, teniéndolo cerca? ¿Lo tienes cerca cuando montas o no lo tienes cerca? ¿O está en su casa y tú montas? ¿Y cómo es el proceso entre ustedes? O sea, yo le cuestiono muchas cosas. O sea, como tú sabes, una vez que sale el texto, empiezas a encontrar cosas. Entonces, hay muchas cosas que me quedo con duda, voy y le pregunto y me dice, aquí sí me equivoqué, o no, me quiero referir a esto, y entonces va como aclarando. Entonces hay una primera parte como de aclaración del texto, ¿no?
Ya llega una segunda parte en donde le digo, oye, aquí está un poco repetitivo el asunto, ¿qué te parece si lo cortamos? Y sí, haz lo que quieras, ¿no? Pero si antes de estrenar, digamos, me dice, quiero ver, invítame a un ensayo, ¿no? Y entonces Antes ya de cuando estrenar. llega... Sí, O sea, antes de de- estrenar, ¿no? no, Sí, José Ramón, tú no te esperas al estreno. No, yo creo- quiero ver antes. Yo creo que no es tanto que sea yo un autor respetuoso de mi director, cuanto que soy enormemente holgazán. Entonces, hagan lo que quieran, yo ya le escribí, hagan lo que quieran, ¿no? Entonces, soy respetuoso por flojo. Entonces, pero no, pero ahora, lo que ocurre también con Pablo, pues es que tenemos un grupo que es Teatro Hacia el Margen, que lleva muchos años trabajando, por eso hemos ido, Pablo y yo, en varias ocasiones al Pitic, justamente. Pues lleva desde que llegué yo a México, Pablo llevaba... Mérida. A Mérida, perdón, desde que llegué de México, cuando llegué de México, Pablo llevaba 1 año o 2 aquí, los dos somos guaches, o sea, los dos somos de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, nos encontramos, lo primero que monté fue un Calderón de la Barca, lo monté con Pablo, nos entendimos, y luego inmediatamente hicimos un grupo, donde también está Miguel Ángel Canto, que lo debes de conocer porque también por ahí ha estado, y otros más, que es Teatro Hacia el Margen, ¿no? Entonces, pues como que ya nos conocemos bien, ¿no? Entonces Pablo sabe qué es lo que me va a decir, que me va a molestar, y entonces voy a decir de ninguna manera eso se queda así. Pero digamos, donde haya la posibilidad de cambiarle y de que me ponga a trabajar, digo, haz lo que quieras. Oye, José Ramón, yo tengo una duda, pues, conociendo tu obra, no nomás esta, pues, algunas otras, ¿tienes un interlocutor cuando escribes? O sea, ¿estás pensando en un espectador o estás pensando en algún tipo de espectador? ¿O es distinto para ti escribir en la Ciudad de México pensando en el espectador chilango a estar en Mérida pensando en el espectador yucateco? Híjole, yo creo que habría ahí una respuesta que dio hace muchos años Flaubert, ahorita ya me hice bolas, creo que fue Flaubert, que te respondería luego. No, yo creo que no. Yo creo que yo escribo para mis amigos desconocidos. Escribo para un espectador que quién sabe dónde esté, quién sabe si haya nacido, pero que es mi amigo, que le va a decir algo, que es mi amigo desconocido, ¿no? Con lo que el diálogo que establezco no es con el espectador, lo establezco con las voces que oigo. Entonces ahí es cuando estoy escribiendo, estoy oyendo esas voces, ¿no? Pero la idea de a quién va me preocupa menos. Yo creo que toda obra va a buscar su espectador, ¿no? Creo que esto es algo que pues al final de cuentas todos los artistas hacemos, porque si ya lo diriges y dices esto es para tal sitio, para tal otro, lo otro es más fácil porque es más factible. Escribo con estos actores, escribo con estos espacios, pero ¿quién va a ir? O sea, ¿a quién realmente le va a interesar de los que vayan? Esto es el gran secreto, y es algo que te levanta el ánimo cuando alguien llega que no conoces y te dice, uy, su obra me abrió, o cuando alguien que conoces te dice, qué bonito, que ya se quiere oír, ¿no? Entonces dices, pues no era para esta persona, era para esta otra, ¿no? O sea, entonces yo creo que la respuesta es aquella, ¿no? Ahorita me puse a pensar, ya a esta edad ya confundo a Flaubert con Balzac, pero se enojarían muchísimo, pero creo que fue Flaubert el que dice, escribo para mis amigos desconocidos, ¿no? Pues yo creo que acá en Hermosillo tienes bastantes amigos desconocidos, porque siempre ha sido muy bien recibido lo que han traído para acá, ¿no? Bueno, tengo amigos conocidos, obviamente. También escribo, o sea, digamos, escribo para mis amigos. Ahora, también para un amigo desconocido, abstracto, entonces a lo mejor no les gusta a mis amigos, pero a alguien le va a gustar en algún momento. Si no, pues simplemente pues, se quedará en el aire, ¿no? Oye, Pablo, yo siento, a mí un poco como director me pasa, y no sé, en relación a lo que está diciendo José Ramón, pero una de las cosas que pienso cuando monto es
¿a quién le estoy hablando? Y lo pienso un poco porque digamos, yo en este trabajo del mundo del clown que está todo el tiempo pendiente de su espectador, lo pienso en ese sentido, digamos, pues, ¿no? O sea, de quién me está oyendo, cómo me está oyendo y qué le estoy diciendo, ¿no? Entonces, siento también un poco que la visión ahí del director puede cambiar, ¿no? O sea, puede ser distinta independientemente de lo que el autor esté planteando. No sé cómo lo planteas tú, ¿lo estás planteando de esa manera? ¿Estás viendo a tu espectador enfrente o no? Sí, mira, en el caso de José Ramón, tiene como una particularidad que tenían los autores del Siglo de Oro, ¿no? Ellos no tienen una cuarta pared, ellos en realidad siempre están hablándole al espectador. Están digamos, esto de la cuarta pared se inventó como para después romperse, o sea, no existía, y José viene como de esa tradición. Entonces, cuando tú lo montas, yo parto de dos cosas. Una, no puede ser realismo, o sea, no lo puedes agarrar por ahí. Y la segunda es, siempre hay un diálogo con el público, aunque el personaje parezca que está hablándose a sí mismo, que está hablándole a otra persona, en realidad siempre está soltando algo para el espectador, ¿no? Siempre hay una mirada cómplice, pequeños momentos donde se aparta, hay un texto, hay una cosa de marcaje en donde José Ramón se habla a sí mismo en sus obras. Casi siempre vas a encontrar una referencia a sí mismo, como, ya sea como autor o un personaje que se asume ahí mismo. Entonces, de repente hay un texto que dice, ¿quién escribió esto, no? Uh-huh. ¿A quién se le ocurrió esto, no? Y el marcaje es, cuando vaya José Ramón, le diriges la mirada a él y el texto es, muy mal este libreto, ¿no? Muy malo este libreto. Y entonces, bueno, José Ramón hace mucho eso en sus obras, habla mucho con el autor, habla mucho consigo mismo, pues. Sí. Consigo mismo, ¿no? Uh-huh. Y entonces él, digamos, le gustó esta situación, este marcaje especial, porque, bueno, pues, obviamente lo involucra, la gente que lo conoce, sus amigos, los que sí son los que lo conocen, bueno, cae muy bien. Y de repente fue muy chistoso porque me dice, oye, voy a tener que ir a todas las obras. Le digo, sí, vas a tener que ir a todas las funciones porque como actor ya eres parte. Sí, claro, ¿no? Si no, cuando llegue esa parte, ¿a quién van a voltear a ver? ¿A quién le vamos a decir esa línea? Exactamente, ¿no? Entonces ya lo involucré completamente para que fueran parte de... Oye, Pablo, y para ir cerrando, porque el tiempo se nos empieza a terminar, pero cuéntame, ¿qué el espectador en Hermosillo de la muestra Península, el próximo año, cuando veamos esta pieza por acá, qué va a ver? ¿Qué vamos a ver? Mira, yo creo que va a estar primero como va a ser muy divertido. O sea, yo creo que antes que nada va a ser como muy divertido. Luego lo que nos va a pasar a los espectadores, porque también me considero el primer espectador de todo este asunto, es que nos va a hacer entrar como en una serie de reflexiones, no solo de cómo llegamos al apocalipsis en realidad, sino cómo llevamos nuestra vida cotidiana, con nuestros prejuicios, con nuestro racismo, con nuestro desprecio a la mujer, al trato hacia la mujer, nuestro machismo, cómo escuchamos historias, cómo hay dos mundos, el mundo del transvesti de esquina, como es el caso del personaje, que sufrió bullying desde chiquito, por su preferencia sexual, que se ha tenido que abrir paso a golpes, que ha tenido que estar más listo que todos los demás, porque siempre hay un hombre con cara de angelito que se lo va a querer joder, y entonces él se prende rapidísimo. Por eso le pusieron la gasolina de apodo, porque se prende rápido y está a las vivas, y por eso llegó hasta el apocalipsis sin que le pasara nada, ¿no? Y en el caso de la doñita, pues es todo este mundo de nuestras abuelas, de nuestras mamás abnegadas, que soportan al marido, aunque el marido les haya dejado de hablar durante años porque se les olvidó ponerle pasote a los frijoles, y ellas aguantando porque les tocó ser
como Libertad Lamarque, ¿no? Sufrida mujer mexicana, así con sus ojos achinaditos y llorando. Y entonces este choque de generaciones es como muy padre también, ¿no? Que se esté discutiendo al final de los tiempos, de todo, y todo esto ¿para qué? Se preguntan los personajes. Todo esto ¿para qué? ¿No? ¿Para qué vale? ¿Qué hacemos aquí? Porque ¿de quién está jugando con nosotros? Entonces, sin venderles el final, que es muy bonito, pues ahí el autor nos deja como una lección de que, bueno, ya que estamos en esto, pues podríamos empezar a querernos, ¿no? A tener empatía y a considerarnos un poco más, ¿no? Mientras todo esto se acaba de acabar. Ahorita le voy a preguntar a José Ramón si todo lo que acabas de decir es cierto. Es cierto. Ok, pregúntale. Creo que ya vendí media obra, pero está bien. Pero está bien para que nos dejes con ganas de verla ahora que vengan el año próximo. Me parece muy bien. ¿Es cierto, José Ramón, lo que acaba de decir Pablo? Sí, todo está perfectamente bien dicho. No, sí, desde luego. Y ya no digo más porque si no vendo el final, ¿no? O sea, la cuestión es ¿cuál es el sentido de todo, no? El problema del sentido, ¿no? Pues la gran pregunta, ¿no? Bueno, claro, la gran pregunta. Porque, o sea, sí se van a divertir muchísimo, pero finalmente, a final de cuentas, son dos seres que están asfixiándose. Porque se les está acabando el oxígeno, ¿no? Como parece ser que se nos está acabando ahora, ¿no? Exactamente. Y como el tiempo que se nos acabó para la entrevista también. Pues mira qué casualidades tan bien puestas. Así pasa esto. Oye, pues muchísimas gracias a los dos otra vez por estar con nosotros, aunque sea ahora en esta... Gracias a ti. No, hombre, gracias por esta edición virtual del Península. Esperemos que estén aquí el año que viene con esta obra que tenemos muchísimas ganas de ver. Desde que nos dijeron el título dijimos, pero tienen que venir, por favor. Y si no, pues el año que viene aquí van a estar. Ahí estuvimos viendo algunas imágenes de la obra que nos hicieron llegar y para que la gente se vaya haciendo una idea, pero ya estarán aquí como siempre el año que viene. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Cuídense mucho. Abrazos a los dos también, les agradecemos mucho. Nos estamos hablando y estamos viendo pronto. Muchos abrazos a todos allá en Hermosillo. Hasta luego. Segunda patria. Ya vendrás por unas coyotas, José Ramón. Ya iré por unas coyotas. Hasta aquí llegamos hoy. Mañana otro episodio del Mentidero de Chico Talegas. Síguenos en nuestras redes. Checa nuestra página www.mentidero.mx. Comparte, comenta y dale like. Hasta pronto. Fiestas del Pitic, edición virtual. 320 años de Hermosillo. El Ayuntamiento de Hermosillo agradece tu atención a esta transmisión especial. Sigue el programa artístico de Inca Hermosillo en sus redes sociales. Recuerda, hoy nos toca disfrutar las fiestas desde casa. Celebremos a Hermosillo en casa. Volveremos a reunirnos.